a todos los amigos, bendiciones para los que nos ven en las redes sociales y en los medios de comunicación, y a todos los que siempre nos ven en diferentes partes del mundo. Un saludo para ustedes. Espero que podamos edificarnos en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo quiero invitarlos que usted y yo vayamos a las Escrituras, al libro de Mateo capítulo 21, verso 11, y quiero hoy enseñarles y compartirles algo edificante. Creo que entendemos lo que el Señor nos habla en este tiempo. Los profetas que nos habla la Biblia han existido desde el principio, desde el del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y entonces queremos ver qué es lo que nos hablan las Escrituras. En el libro de Mateo 21 dice la palabra de esta manera, verso 11, y la multitud decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Este es el profeta. Gloria al Señor. Creo que cuando Dios nos está hablando muchas veces, nos habla y nos está diciendo quién es un profeta. Muy bien. Lo que quiero decir es que yo sé que hoy en día, en estos tiempos que estamos viendo, que de miles de religiones que se han estado levantando una tras otra, que hoy voy a decirlo así, autonombran o son nombrados por sí mismos profetas, o son instituidos por un instituto o una universidad de teología, que hoy dicen: voy a estudiar para ser profeta, o ser apóstol, evangelista, pastor. Están muy equivocados, porque la palabra nos dice que para estudiar hay que ser profeta, hay que ser ministro, hay que ser anciano, hay que ser diácono. No. Por eso queremos ver lo que la palabra nos enseña. Debe ser un llamado, el llamado de Dios. Muy bien, gloria a Dios. Entonces, lo que quiero decir es que lo primero es que tenemos que tener un llamado para ser un profeta. Muy bien. Lo que quiero decirle es que cuando el Señor nos habla a nuestra vida, nos habla una y otra vez, siempre nos está hablando constantemente a nuestros corazones, amados hermanos. Y entonces podemos encontrar en varias citas bíblicas que nos hablan la palabra. Sí, nos habla la palabra en los tiempos que Dios nos está hablando una y otra vez. En el libro del profeta Jeremías, voy a utilizar este pasaje, encontramos que dice el Señor en el capítulo 1, verso 5, le dice el Señor: Jeremías, antes que tú nacieras, dice, antes que existiera el mundo, Jeremías, antes que existiera el mundo yo te conocía, y antes que te formara en el vientre de tu madre, sí, te había apartado para ser mi profeta. Muy bien, esto es lo que nos habla la palabra. Cuando Dios nos está hablando, eso es un llamado. Ese llamado quiere decir que ya había sido llamado antes de su nacimiento, antes que existiera el mundo, antes que el mundo fuese formado. Dios ya había predestinado a Jeremías para ser el profeta de su pueblo. No solo estoy hablando de Jeremías, sino en el tiempo atrás hubieron otros profetas. Solo estoy poniendo el ejemplo. Cuando una persona que el Señor lo tiene escogido, lo tiene apartado
y lo tiene elegido para él y lo unge para ser su profeta. Muy bien, si eso nos habla la palabra, porque vamos a ver que también David era un profeta. Cuando él entró cuando el Señor le hablaba a su corazón, ¿verdad? Dios le hablaba el corazón a David, o como Saúl, cuando se mete a la fila, sí, de los profetas, o el desfile de los profetas, y dice, métete ahí, dice el profeta Samuel. Entonces, y él se metió y fue tomado por el Espíritu y empezó a profetizar. Saúl también se había convertido en profeta. Pero su función, aparte de que él era profeta, su función o su ministerio no había sido para ser profeta, para hablar, para hacer milagros, para hacer prodigios, sino un gobernante. Era un rey a la vez, y era un rey y a la vez era profeta. Muy bien. Entonces, cuando vemos ahí, Dios lo había escogido, apartado. Primero se convirtió en profeta, después un rey, pero muchas veces podría desaparecer el ministerio del profeta por falta de una relación con Dios. Entonces vemos aquí, como dice la palabra, cuando Jeremías, Dios lo apartó, dice, antes de la creación de la tierra, antes que naciera, dice, y yo te había apartado, te había escogido para mí, para ser mi profeta. Ese es un llamado desde el tiempo de la existencia, y está siendo ya reconocido, sí, y está demostrando que su llamado ya había sido hecho, ya ahora él está siendo delegado por Dios. Y Jeremías, cuando ve que muchas veces nosotros como humanos no creemos cuando Dios nos habla, muchas veces nos habla el Señor una y otra vez, pero muchas veces nosotros no lo podemos entender, porque nos habla en el libro de Job diciendo, yo les hablo a los hombres una y otra vez y ustedes no me entienden, yo les hablo su profundo sueño y ustedes no me entienden. Muchas veces no entendemos a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nuestra relación lo hemos acortado. Tenemos una mínima relación de 5, 10 minutos, 3, 4, medio oramos, medio nos dedicamos a adorar, medio buscamos a Dios, no buscamos exactamente como debe de ser, como Él merece su honra. Entonces vemos aquí, como dice la palabra, que el ejemplo que yo puse es Jeremías. Pero también Jesús, el Hijo de Dios, cuando usted se da cuenta que un ángel le dice a María que ella va a tener un hijo y su nombre será llamado Jesús. Y entonces pregunta ella, ¿cómo va a suceder? Le pregunta, porque el Espíritu reposará sobre ti y entonces quedarás embarazada y entonces el que ha de nacer es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Y entonces les pondrás por nombre Jesús. Así que se cumplió lo que era un mensaje profético por medio de un ángel. Muy bien, entonces vemos aquí que un ángel puede hablar proféticamente. El ángel le da un mensaje profético a María, donde se tiene que cumplir las escrituras, tal como el Señor lo había dicho al libro de Isaías, que Isaías, que había de nacer de una virgen, o el hijo de Dios, que había de ser el príncipe de paz, ¿sí? Que había de ser el Padre eterno, Dios fuerte. Él era el mismo, como dice la palabra aquí. Muy bien, lo que quiero decir es que Jesús dice que debemos ser llamados para ser profetas, pero también voy a hablar aquí, cualquier ministerio que uno tenga tiene que ser llamado por Dios. No porque tú eres hijo de pastor y porque tu papá era pastor y te renombra profeta, no lo puede hacer. A lo menos que el Señor le haya hablado por sueños,
le haya hablado con un encuentro y le haya dicho, mira, alguien va a reemplazar tu ministerio, tú te vas a ir o te vas a partir y vas a venir conmigo, entonces tu hijo quedará como profeta al frente de la iglesia, o será el profeta de mi nación, porque yo lo voy a inspirar, yo le voy a hablar, le voy a revelar, le voy a mostrar los acontecimientos del bien y del mal que ha de suceder en este tiempo venidero. Muy bien, eso es lo que Dios está diciendo. Muy bien, y podría ser esto, pero muchas veces no es nada más de decirle, porque yo soy un profeta, pues yo también, mi hijo es profeta. Eso nos dice la palabra. La palabra tiene que tener un llamado. Claro que sí, podemos actuar como profetas. Muy bien, podemos actuar como un profeta. En primer lugar, quiero decirle, hay que tener llamado por Dios. Yo voy a poner el otro ejemplo en Éxodo, cuando nos habla el Señor, creo que está en 5, cuando el Señor le dice a Moisés, le habla a través de señales, le habla a través de demostraciones, sí, y visiones, según dice la palabra, le mostró, pero una visión visual físicamente, cuando ve el monte que está ardiendo de fuego por medio de una zarza. La zarza está ardiendo en medio de ese monte, y entonces es atraído porque Dios lo está llamando con su presencia. Él lo está llamando por medio de su espíritu. Y entonces Moisés sube al monte, ve la zarza, y está viendo al mismo Dios presentándose en la zarza. Y entonces el mismo Señor lo llamó, y ahí fue donde el Señor se dio a conocer a Moisés. Y Moisés no tenía ni siquiera un conocimiento de Dios, no sabía nada, porque él había crecido en la tierra de Egipto bajo tradiciones y rituales y costumbres que él se había enfocado. Pero entonces vemos aquí que este hombre llamado el profeta, entonces el Señor lo escogió, se demostró a él, le habló a su corazón. Usted puede ver cuando Dios le habló cara a cara, él dice, Moisés, 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 ahí está. Cuando Dios quiere hablar con una persona que está llamado a ser profeta, va a hablar el Señor cara a cara, porque también lo oía audiblemente, físicamente, o lo oía espiritualmente. De dos maneras podemos oírlo, espiritual o físicamente. Podemos verlo espiritual o físicamente. A la vez podemos sentirlo espiritualmente y lo podemos sentir físicamente. A veces nosotros podemos percibirlo. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés y empezó a hablarle, yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Muy bien, ese es el llamado. Dios lo llamó para ser su profeta. Lo llamó. Muy bien, ese es el primer lugar. Número 1, necesitamos ser llamados. 2, podemos actuar como un profeta. El Señor Jesús, vemos el ejemplo allí, que cuando el Señor le dice, ve, le dice, tu hermano Aarón, él tiene vocación, tiene ética, podemos decirle así, le gusta hablar mucho, le gusta exponer, le gusta compartir. Entonces tú necesitas que Él sea para ti, que a Él actúe para ti como un profeta, y tú vas a actuar como un Dios, como yo. Entonces Moisés era el verdadero profeta llamado por Dios. Y entonces también Dios le dice que Él va a ser como su profeta. Ahí está. Y le dice, va a actuar como un profeta, va a ser inspirado como un profeta, pero no tiene el ministerio de profeta. Solamente va a hablar como profeta, solamente va a profetizar como profeta, solamente va a hacer las señales como profeta, solamente va a hacer los milagros como profeta, solamente va a motivar a la gente para oír el mensaje como profeta. Pero eso no quiere decir, como hoy en día muchos están delegando y diciendo, yo soy profeta, yo soy profeta, la hermana profeta, el hermano profeta. Todos quieren. Hoy se está volviendo un monopolio, que todos solo quieren ser, que piensa que los dos grandes ministerios es el profeta o el apóstol y el
son los mejores ministerios, los ministerios más importantes, pero están muy equivocados. Muy equivocados están los catedráticos de teología, maestros de teología, están equivocados. Porque los 5 ministerios para Dios son lo mismo, son importantes, es lo mismo, con diferentes manifestaciones, revelaciones, con diferentes inspiraciones, pero es el mismo, que Él puede hacer muchas cosas para hablarnos a nosotros de una a otra manera. Entonces vemos la diferencia entre un profeta y uno que va a actuar como profeta. Entonces vemos ahí a Aarón, y Moisés llegaba y le decía: Aarón, toma mi vara y quiero que lo metas en el río del Jordán, y hoy sabrá Faraón que hay Dios en Israel. Muy bien. Y entonces decía Faraón: así dice el Señor, que hoy el río del Jordán se convertirá en sangre. Y ponía la vara y entonces con la vara tocó, mejor dicho, el río, y el río se convirtió en sangre, dice la palabra. Muy bien, porque Moisés, Dios le había dicho: vas a actuar como Dios para tu hermano, y él va a ser tu profeta, tu portavoz, el que va a hablar por ti. Y eso es lo que muchas veces yo puedo delegar y decirle, orar por un hermano y decirle: en el nombre de Jesús, yo te doy autoridad para que vayas, como dijo Jesús, en mi nombre, vayan en mi nombre. Jesús les doy autoridad para que vayan en mi nombre. Y entonces dice, y para que vayan a sanar a los enfermos, para que vayan a expulsar a los demonios, para que vayan a abrir los ojos de los ciegos, levantar a los paralíticos. Eso es lo que Dios siempre está hablando. Está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Eso es, Dios dice, en mi nombre. Pero yo no soy Jesús, pero yo puedo decirles: vayan en el nombre de Jesús. Yo les ordeno que vayan en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y vayan y oren. Y tal vez cuando este delegado que yo envié va y entonces ora, y Dios le pone una palabra de profecía, sí, y le habla a su corazón, pero eso no quiere decir que se convierta en profeta. Está actuando, fue inspirado en un instante como profeta, así es. Pero el profeta, cuando Dios es delegado y nos habla, dice el Señor, cuando nosotros estamos ahí, Dios nos habla y nos dice: quiero que tú vayas a las Escrituras y leas el libro de Daniel en el capítulo 9 y verso 7. Muy bien, Dios nos puede hablar y nos está hablando a través, tanto como nos habla por sueños, visiones o inspiraciones, está hablando a través de la palabra. Y entonces cuando Dios nos da la palabra, decimos: Señor, ¿qué quieres decir? Que el pueblo de Israel, está hablando de la iglesia, que no está caminando bien, que no está actuando bien, que Él no está viviendo como yo quiero que viva, como en el tiempo en tu tiempo, en el tiempo de Daniel, que vivía el pueblo. Muy bien, eso es lo que Dios puede hablar. Entonces Dios le habla y le pone la palabra, y va uno y dice: el Señor me ha hablado. El Señor dice que nosotros debemos de consagrarnos y debemos apartarnos y alejarnos de lo malo, debemos apartarnos para Él, debemos de preocuparnos de buscar más de Dios, más de su presencia. Debemos buscarlo siempre por las noches de vigilia. Debemos buscarlo siempre en los días de ayuno, en ese día de oración, en ese día de santidad. Debemos buscarlo a Él, o en el día de servicio dominical, o el día del domingo, donde todos nos reunimos a compartir con los hermanos, y Dios comparte su mensaje a todos, y Dios pone ese mensaje. Dice la palabra: yo pongo el hacer como el querer. Que Dios puede ponerlo. Si Él quiere, me puede usar, que a pesar que soy profeta, o podría usar a aquel hermano, aquella hermana para que profetice, pero eso no quiere decir que está delegado a ser profeta. Solamente lo inspiró, lo motivó, o tal vez porque no había alguien que fuese su profeta y Dios simplemente lo usó.
Eso ocurrieron algunas veces en algunas personas, como vemos Eliseo. Cuando Eliseo aparece Elías aparece y va. Entonces dice Elías, solo yo he quedado. No, dijo, yo tengo casi 700 profetas que no han doblado sus rodillas delante de Baal y los tengo apartados para mí. Pero, ¿sabes? Yo te voy a poner a un sucesor, te voy a poner, sí, a alguien que sea tu brazo derecho. Y entonces Dios le dice, ve a la casa de Eliseo, y entonces, porque Eliseo era un campesino, era un sembrador, siempre se dedicaba, pero me imagino que era un hombre temeroso, me imagino que era un hombre que estaba apartado de Dios, me imagino que este hombre tenía una relación con Dios. Pero cuando Dios mandó a Elías, cuando estaba arando y le dice, Eliseo, ven y sígueme, como dijo Jesús a los discípulos, Eliseo dijo, bueno, iré y te seguiré, solo voy a despedirme de mis padres, y se va. Sí, Eliseo empezó a actuar también como profeta. Dios mismo se estaba manifestando tanto como Elías y tanto como Eliseo. Muy bien, pero lo más importante es que no es nada más de que hoy la gente, porque mira que ora y profetiza y dices que la hermana es un profeta, porque la hermana me reveló, porque el hermano me dijo, porque el hermano dio una palabra y se cumplió, y no solo por eso, porque se haya cumplido, sí, para el bien de la iglesia, del pueblo, de una persona, no quiere decir que eres profeta. Ni siquiera fue llamado, solamente está siendo un portavoz. Pero el verdadero profeta que fue llamado como Jeremías, como Daniel, como vemos también como Isaías, como vemos también Samuel, vemos ahí como, sí, otro profeta que vemos ahí también, encontramos a Oseas, a Abdías, encontramos otros profetas que nos hablan la palabra, Nehemías y otros más que nos hablan el Antiguo Testamento. Ellos fueron llamados para cumplir una misión de guiar al pueblo, para que demostrarle a los pueblos paganos que trataban mal al pueblo. Sí, eso es. Entonces, aquí lo que quiero decir, es que Jesús dice aquí, la multitud decía, este es el profeta de Nazaret, de Galilea. Muy bien, yo tomé estos dos ejemplos. Ese es el paso 1 y 2 y 3. Jesús es profeta. Jesús, la gente cuando lo escuchaba se asombraba de su enseñanza, se asombraba de su sana doctrina, se asombraban de la palabra que no habían oído, una palabra que los hacía quebrantar, una palabra que los hacía reflexionar, una palabra que los hacía levantar, una palabra que los hacía restaurar, una palabra que los hacía salvar, una palabra que salía como espada de fuego y penetrando hasta los tuétanos y huesos, una palabra que los volvía a la vida, una palabra poderosa, una palabra ferviente, una palabra pura, una palabra santa, una palabra bendita que estaba allí en el corazón de Jesús, porque el espíritu que interpretaba a Jesús como interpretó a los profetas estaba en él, porque el Espíritu Santo es el que se manifiesta en la vida del profeta, el Espíritu Santo es el que revela, el Espíritu Santo es el que guía, el Espíritu Santo es el que ama, el Espíritu Santo es el que inspira, el Espíritu Santo es el que muestra, el Espíritu Santo es el que percibe, el Espíritu Santo es el que nos hace sentir, sí, de que nosotros debemos saber lo bueno y lo malo, que debemos saber oír a Dios y saber oír a Dios y saber oír al maligno, saber sentir o percibir donde nosotros caminamos, donde estamos, si es un lugar de bien o de bendición, pues Él nos guía, y si es un lugar de maldición o de mal, Él nos detiene. O sea que Dios nunca se va a equivocar. Dios siempre está hablando una y otra vez. Entonces podemos ver muchos pasajes que nos hablan la palabra. Sí, muy bien.
como dice la palabra en el principio, Salmo 51:1 dice al músico principal, Salmo de David, cuando después de llegar, dice a Beceba, vino dice a él Natán, el profeta: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a las multitudes de tu piedad, borra mis rebeliones. Muy bien, Natán, el profeta. Dios habló muy bien a Natán, que él estaba hablando a David. Muy bien, Dios puso profetas a los reyes, les puso profetas al lado de los reyes, les puso profetas portavoces para que fueran guiados por Dios. No solamente porque eran reyes, podían ir por su propia voluntad, podían ir a pelear, podían ir a luchar. Algunas veces Dios, aunque no les había hablado, pero Dios les permitía tener victoria, triunfar sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí, porque sí, en ese tiempo el pueblo estaba apartado, buscaba de Dios, oraba, ayunaba y siempre tenía temor y Dios se manifestaba. Pero cuando el pueblo empezaba a flaquear, cuando el pueblo empezaba a apartarse de Dios, cuando el pueblo empezaba a afanarse, cuando el pueblo se empezaba a convertir un pueblo de avaricia, cuando el pueblo se comportaba mal, el pueblo se estaba corrompiendo, entonces venía el Señor y le hablaba al profeta. Y decía al profeta, levantaba al profeta que tenía que levantar, como levantó Dios a Samuel y fue el profeta para Saúl. También David lo conoció. Entonces vemos aquí que fueron el que ungió a David, ungió a Saúl, y a David fue el profeta Samuel. Vemos cuando la mujer también le habla y le dice el Señor, al profeta le dice, Señor, le dice, la mujer está orando, está clamando y está, dice, llorando, no por amargura, ya no está llorando por amargura ni por resentimientos, no está llorando por lástima, sino está quebrantada por la presencia de Dios. Y le dice en ese momento que está bajo el poder de Dios, y le dice, Señor, empieza a hablar la mujer y le dice, Señor, si tú me das un hijo, tan siquiera uno que me des, mira, si me das ese único hijo, yo te lo voy a dedicar para que sea tu profeta. Pero lo que yo le expliqué anteriormente es que él ya estaba escogido, ya estaba apartado. Y entonces, ¿cómo se reconoce su llamado de Samuel? Entonces vemos ahí que cuando nace Samuel, entonces después de que nació, Dios dice, Ana lo tuvo que amamantar por 1 año, le quitó el pecho, luego lo lleva al templo y después del templo pasa su etapa de niñez y en su etapa de adolescencia se manifestó Jesús. Ahí empezó a hablar el Señor y le empezó a decir, Samuel, Samuel, Samuel. Y él se levanta corriendo para ir al sumo sacerdote o al sacerdote de Elí. Y le dice, mi Señor, usted me llamó. Y le dice, no, hijo mío, no te he llamado, ve a dormirte. Y una vez más, y Samuel lo llama y se levanta. Dile, mi Señor, ¿por qué me has llamado? Y entonces le dice, no, hijo, no te he llamado, vete a dormir. Entonces Elí piensa que está soñando. Entonces ahí es, y entonces la tercera es Samuel, y él se levanta y dice, ¿por qué usted me ha llamado? Entonces Elí empieza a percibir y a discernir y dice, yo sé que Dios le está hablando. Dile, mira, hijo, cuando oigas esa voz que te está diciendo Samuel, dile, Señor, háblame, porque tu siervo está dispuesto a escucharte. Entonces el niño regresa, Samuel, y se va a acostar, y el Señor le habla, Samuel le habla 1 y 2 y 3, Samuel, y él así temeroso, impactado, le dice, sí, Señor, habla, porque tu siervo te está escuchando. Y entonces Dios le empieza a revelar los acontecimientos de la vida de Elí y los acontecimientos de la vida de sus hijos. ¿Qué estaba pasando en su santo templo? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba sucediendo? Lo que estaban cometiendo era un pecado.
porque Elí no corregía a sus hijos, y sus hijos hacían lo que querían dentro del templo, habían profanado el templo, lo habían ensuciado, y por eso Dios ahí le da el reconocimiento de profeta a Samuel. Samuel se convierte en el profeta de Dios, se convierte en el profeta del pueblo, mejor dicho, el pueblo de Israel. Y ahí el Señor empieza a hablarle, no solo una y otra vez, durante toda su vida el Señor lo apartó para ser su profeta. Jesús había sido predecido. Jesús es el profeta de los profetas, Jesús es el apóstol de los apóstoles, Jesús es el evangelista de los evangelistas, Jesús es el pastor de los pastores, Jesús es el maestro de los maestros, Jesús es el sacerdote de los sacerdotes, es el sumo sacerdote de todos los sacerdotes, Jesús es el rey de reyes, Jesús es el señor de señores, Jesús es el mismo que desde el tiempo antiguo hasta el día de hoy y en los tiempos venideros, Él es. Pero aquí cuando Jesús nació en la tierra, se nació en la tierra de Belén, y luego se va a Nazaret a vivir, y ahí entonces vemos que Jesús es un portavoz, es un profeta, es el profeta, el verdadero profeta, el profeta que no falla, el profeta que no miente, el profeta que no se ilusiona para hablar, el profeta que no habla sentimentalmente, emocionalmente, es el profeta que no está hablando con literaturas, con referencias, no está hablando con historias, no está hablando de historias de pueblos paganos, ni está tocando temas del paganismo, sino Él es el profeta, Él es el padre de los profetas, Él es el maestro de los profetas, Él es el maestro, Él es arquitecto, Él es el catedrático de los profetas, Él es el verdadero profeta, y Él es el que funda a los profetas, Él es el que llama a los profetas, Él es el que delega a los profetas. Aleluya, bendito sea el Señor Jesús. Y la multitud se admira, y entonces dice aquí, vamos a ver qué dice Salmo: no vemos ya nuestras señales, ya no hay más profetas, ni entre nosotros no hay quien sepa hasta cuándo. Cuando ya no hay profetas, Dios ya no va a hablar a nadie, Dios no va a hablar a ninguna persona, Dios va a hablar a la persona que siempre va a hablar a cada uno de nosotros. Cuando hay profeta en nuestra nación, hay profeta en nuestra iglesia, hay profeta. Hace unos días me decían muchos hermanos, me dicen: ay, no está lloviendo, y a la milpa, la siembra se está secando, y me oían: no, mire, ahorita mi milpita está pequeña, pero yo miro que ya se está secando, mire, yo ya sembramos, ya se primó la primera siembra, ya llovió, pero no ha dejado de llover. Entonces yo me paro en la esquina de mi iglesia, en la calle, y hablando con un hermano, y le digo, pues levanto mis manos y le digo: pues hoy declaro que la lluvia vendrá, como dijo el profeta. Sí, Elías, así a través de mi boca desato las lluvias y las nubes para que llueva sobre mi tierra, para que haya lo que necesitamos para nosotros. Y entonces el hermano se rió y creyó que yo estaba hablando emocionalmente, o tonterías o palabrerías. Entonces la lluvia viene, dice el Señor, ya viene la lluvia. No, la siembra no se va a echar a perder, la siembra va a tener su lluvia. En estos días, cuando empecé a orar, entonces el Señor, le dije: va a venir la lluvia, le conté a una hermana, y entonces la lluvia empezó a venir, y está lloviendo, gloria a Dios. Yo me emociono, porque cuando yo estoy hablando, muchas veces, aunque usted no me crea, aunque usted no me entienda, un día estaba lavando mi ropa y todo, y había tendido en todos los lazos, tendiendo toda mi ropa en los lazos, y de repente miré que se había nublado, y entonces me paré en el patio y le dije: nubes, váyanse al oriente y al occidente y al norte y al sur, ahora despejen y dejen salir el sol, porque quiero que mi ropa se seque. Claro que no, Dios no siempre lo va a hacer, ¿verdad? Pero, y entonces veo que se despega, se van las nubes,
se apartan, sale el sol y empiezo a ver que el sol sale. Y entonces toda la tarde estuvo calurosamente para secarse mi ropa. Aunque no lo crea, pero créalo, porque lo que yo le estoy diciendo es verdad. Porque muchas veces, así como usted me pueda ver ahí, no me importa, pero ¿sabe qué? Yo fui amado por el Señor. Yo fui amado porque yo le decía que una vez cuando yo estaba estirado o tirado en un hospital de cardiología, ahí estaba, tenía un problema cardíaco y estaba a punto de provocar un infarto, un paro cardíaco, no sé qué iba a pasar, pero Dios puso en mi corazón irme a esa clínica y ahí Dios permitió eso porque algo iba a pasar. Entonces me fui, me estabilizaron, me colocaron el oxígeno, todo lo que lleva los aparatos y todo, estuve ahí. Me de llamar a mi familia y entonces estuve ahí. Y durante esos primer día, segundo día, yo vi que el diablo se me apareció y me estaba asfixiando, me estaba ahorcando, me quería matar. Y estaba conectado al aparato. Alguien dijo, se apagó el aparato. Y entonces mientras yo estaba peleando en el mundo espiritual, yo sentía la fuerza, la posición demoníaca, podía sentir la manifestación diabólica y me estaba queriendo destruir, cuando de repente, ¿sabe qué? Y vencí en el nombre de Jesús, lo vencí, lo derroté y lo deseché. ¿Y sabe qué pasó? Y como que explotó y desapareció. Y luego me levanté. Cuando me levanté estaba rodeado de los doctores y de las enfermeras, y luego caí otra vez en el profundo sueño. Luego desde ese profundo sueño ellos me estaban examinando, solo medio oí, ya está tranquilo, está bien, dijeron los doctores, está estabilizado, está bien, todo está bien. Solo medio oí y entonces entré en ese profundo sueño. Cuando Jesús se me apareció allí, en ese cuarto donde yo estaba solo, en ese cuarto de ese hospital de cardiología, y el Señor se me apareció y se acercó a la cabecera de mi cama y viéndome vestido como un doctor de blanco, y me dijo: tú eres mi profeta. Y yo le decía: no, Señor, yo no puedo ser tu profeta porque mi pastor me ha prohibido que yo hable y profetice. Y entonces me dijo: tú eres mi profeta. Segunda vez le dije: Señor, entiende, mi pastor me ha prohibido, y que para ser un profeta debo de estudiar los libros proféticos, debo de estudiar los libros proféticos que hablan la Biblia, debo de aprenderlos, estudiar, analizarlos. Y entonces el Señor me habló: tú eres mi profeta. Nunca me contradijo nada, solo me dijo: tú eres mi profeta, porque todo lo que yo ponga en tu boca y todo lo que digas, dirás, porque se cumplirá lo que diga tu boca. Dio la vuelta y se fue. Muchas veces, algunas veces se lo he contado, algunas personas me ignoran, algunas personas no me creen, pero yo, déjeme decirte que yo sí le creo al Señor, que me llamó y me delegó, me reconoció, me estableció, y yo reconozco a ese Dios llamado Jesús el profeta. Jesús el profeta es mi maestro, Él es mi guía, mi inspiración, Él es mi maestro, Él es el que me motiva a hablar, predicar o enseñar, sí, y a ver los acontecimientos y hacer los milagros. El Señor está conmigo. Así como estuvo el Espíritu de Dios en Jesús, está conmigo. El Espíritu que vino sobre Saúl cuando se metió en el desfile de los profetas, empezó a profetizar. El mismo Espíritu que estaba en Saúl estaba en Jesús. Es el mismo Espíritu de Dios y es el mismo Espíritu que ahora está en mí. Es el mismo Espíritu que está en nosotros. Entonces dice: Jesús es uno de los grandes profetas más extraordinarios de la historia. Y eso es lo que dice la palabra. Muy bien, en el nombre de Jesús. Sí, oiga bien lo que dice el Señor. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de nuestros profetas y puso velos sobre la cabeza de nuestros videntes, dice el Señor. Muy bien, aquí nos habla el libro del profeta Isaías 23:10. Porque Jehová derramó sobre vosotros el espíritu de sueños y cerró los ojos de nuestros profetas
y puso velos sobre la cabeza de nuestros profetas, porque ahora el Espíritu dice, el Espíritu puso, porque hoy en día decía, me acuerdo que Moisés decía, ojalá que todas fueran profetas. Entonces, porque había en el tiempo de Elías, de Eliseo, había casa de profetas. Había más de, no sé cómo dice la Biblia, había 300, 400 profetas, 700, había una casa de profetas. No era escuela, no era universidad, no era un grupo de profetas, no, era una casa de profetas, donde Dios los ponía, donde se reunían todos en un mismo sentir, se unían se unían a orar, se unían a ayunar, se unían a adorar a Dios, se unían a clamar, a implorar, a pedirle a Dios una respuesta de lo que estaba pasando Israel, de lo que estaba pasando el pueblo, que estaba pasando el rey, de las amenazas de los enemigos. Y Dios se revelaba al profeta, dice, como digo el apóstol Pablo, si uno va a levantarse a profetizar en medio de ustedes, que los demás callen. Y los demás profetas deben de callarse y dejar que el profeta hable. Puede hablar uno o dos y disciernan, dice Pablo. Entonces ustedes deben discernir y oír si es Dios el que está hablando o puede ser una emoción. Jesús siempre nos habla, Jesús siempre nos está hablando. Entonces dice el Señor, y también puede cerrar los ojos de los profetas para no ver, y puede poner un velo para ya no tener la revelación que dice el Señor. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa para salvación. Entonces quiero decirle que Dios está en nuestra mente y en nuestro corazón. El Señor le dice a un profeta, ahora dice, ya no hay nadie que les enseñe, sino el Espíritu le va a escribir mi palabra en su mente y en su corazón. A veces porque los profetas han fallado, hay profetas que han fallado y por eso ya no confiaba el pueblo en los profetas, mas solo clamaban y le pedían, rogaban, imploraban, y a ancianos y jóvenes, y entonces Dios, más alguien era levantado, más alguien Dios les hablaba como profeta. Cuando ya no había profetas, entonces Dios levantaba a un joven, a una señorita, a una mujer, a un varón que actuara como un profeta, que solamente hablara como profeta, que solamente hiciera las cosas como el profeta, y sí, que solamente siempre lo guiara como el profeta hablaba, ¿no? Y le decía al rey que fuera y hiciera esto, porque Dios era el que lo guiaba. Muy bien, entonces hay gente que actúa como un profeta, pero la inspiración es menos, los sueños son menos, las revelaciones son menos, sí, las comuniones son menos. En cambio, el profeta está constantemente conectado con Dios, está conectado, constantemente conectado siempre con Dios, está conectado su mente, está conectado su corazón, está conectado su vida le pertenece a Dios, porque nosotros somos el vaso, el instrumento de Dios, y por esa razón tenemos que entender esto. 5, yo quiero terminar esto rápido. Entonces dice el Señor aquí, que porque Jehová derramó sobre vosotros un espíritu y cerró los ojos de los profetas, puso velos sobre su cabeza de nuestros videntes. Pero ahora dice aquí, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino el profeta a Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice, ordena tu casa porque morirás. Muy bien, los profetas pueden anunciar, pueden hablarle a un rey, a una persona, a un hombre, a uno. Bueno, puede hablarle a una persona, el profeta, porque Dios lo está mandando. Le puede dar un mensaje para que se afirme, para que no muera, porque puede morir físicamente y espiritualmente. Ya está muerto espiritualmente y va a morir físicamente. Entonces el Señor lo que está haciendo es que le está hablando, le está hablando. Entonces quiere decir que Dios les está diciendo y le dice, como le dijo al rey, mira, ordena tu casa que vas a morir. Dios envió al profeta Isaías y Dios le dijo, ordena tu casa porque ciertamente morirás, dice mi Señor. Dio la vuelta y se fue. Yo sé que a mucha gente no le gusta que alguien le llegue a decir, mire, ordene su casa, mire hermano, afírmese porque usted se va a morir. Nadie le gusta que le mencione la muerte.
A nadie le gusta que le hable de la muerte, a nadie le gusta. Él quiere que le hable de vida, pero está mal. Él quiere que le hable de bendiciones, pero está mal. Él quiere que Dios siempre lo respalde, pero está mal. Dios no actúa en las personas que están mal. Dios no actúa en las personas desobedientes, rebeldes, testarudos. No, y Dios no puede estar en ellos. Eso dice la palabra. Tal vez muchas veces usted me dice que entonces que por qué Dios tiene compasión. Sí tiene misericordia, todavía le está dando la vida, todavía lo está cuidando, pero para que se arrepienta, porque él no tiene a Dios en su corazón. Él se apartó de Dios, él está viviendo como un pagano, como un impío, no tiene a Dios. Y usted solo, usted y yo y la iglesia, usted como padre o madre, como líder, está orando. Sí estamos orando, pero eso no quiere decir que se pueda salvar. Si se muere, se perdió. A lo menos que todavía está enfermo, tirado en cama y dice: yo me arrepiento, perdóname Señor, está bien, yo sé que fui desobediente, y se muere, pero gloria a Dios, se arrepintió, pero se fue al cielo. Pero si no se arrepiente, se fue al infierno. Y el profeta le fue a decir al rey, le valió un bledo al profeta Isaías hablarle con temor. ¿Qué va a decir el rey? Dios, si me van a, ay no, ay, me da miedo, Dios si me va a mandar a matar. No, Dios le habló y dijo: ve a decirle que ordene su casa porque va a morir. Yo algunas veces, yo he ido a algunos hermanos y le he dicho: hermano, el Señor me dice que se afirme, póngase cuentas, porque usted le está dando lugar a la muerte y la muerte está atrás de usted. Y a veces esas personas no quisieron entender y se murieron y se perdieron. Me acuerdo que otra vez había un hermano que era taxista aquí en la Democracia. Un día regresamos de un ayuno y pasamos y lo vimos. Cuando lo vimos a él, entonces vimos al hermano y le dijimos: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha llegado a la iglesia? Ay, hermano, perdón, es que fíjese que aquí, que allá, que no sé cuándo, que... y un montón de excusas. Mire, hermano, le dije, le habló mi madre y le dijimos: hermano, usted está faltando a la iglesia, vaya a la iglesia, busque de Dios. Mire, la muerte está atrás de usted y lo quiere matar. Y entonces, sí, hermano, dice: oh, sí, hermano, les pido que siempre oren por mí. Muy bien. Y mire, hermano, fue miércoles, viernes pasó viernes, jueves, llegó viernes. Y el sábado él hizo su viaje y dijo: bueno, voy a hacer mi viaje. Le dijo a su esposa: voy a ir a dejar a unas personas a cierto lugar, fuera de Shela, y se fue, y allá lo mataron. Dios me lo reveló a mí. Me acuerdo que una esposa de mi primo también, me acuerdo que le dije: mire, estaba embarazada, y entonces le dije: ¿quién te está mirando tu embarazo? Y me dijo: la comadrona. Ah, esas viejas no me gustan, le dije yo. Mejor perdone, disculpe que les diga esto. No me gusta que esas comadronas estén controlando su embarazo. Vaya al hospital, ahí está todo el equipo, ahí lo van a ver, ahí van a estar pendientes de usted, vaya. Porque, mira, dije yo, y quemamos unas cosas feas que tenían ahí. Y entonces lo quemamos y les dije: la muerte anda atrás de ti. Y entonces se pusieron a reír, sí, que la muerte era la muñeca, que no sé qué, y risa, bueno, pues pusimos a reír. Y entonces le dije: no, en serio, así que ponte en cuenta, vete allá, no me gusta. Y entonces de repente se puso mala, y sin saber que eran gemelos sus hijos, uno murió. Y entonces lo dejó pasar, le empezó a sentirse mal, lo hospitalizaron en un hospital privado, y luego, después de hospitalizarla, lo tuvieron como dice, lo pusieron para observación, sí, observando qué iba a suceder. Entonces, ni ellos detectaron con eso que eran gemelos. Solo su niño está bien. Pero el que atrás del niño, que estaban, porque los estaban así, juntos uno tras del otro, y el que estaba atrás, el que estaba delante estaba bien, y el que estaba atrás se había muerto. Y entonces dijo: fíjense que está bien, le dijeron. Pero cuando ella ya se sintió mal, se puso mal, la llevaron al hospital. Y en el hospital le dijeron: no está mal, no, ella tiene gemelos, pero uno ya está muerto. Y el que estaba muerto, se dice que se recostó sobre su hígado y contagió su hígado, y entonces
contaminó su hígado y entonces su sangre se convirtió como gangrena, ya era pura agua, ya no era sangre. Y abrieron el vientre, le sacaron al niño y todo para que sobreviviera, y lamentablemente el niño ya había muerto, el segundo niño ya estaba muerto porque ya se había contaminado. Lo sacaron, enterramos al niño y entonces, ay Dios mío. Y entonces dije, bueno, vamos a orar, seguimos orando, pero se lo había dicho, yo se lo dije, y pum, y a los 8 días se muere la mamá. Se murieron los niños, se murió la mamá. Eso es. Me acuerdo que una vez estaba yo orando y aquí vi en la casa de una hermana que había una moña, y le dije, yo vi una moña negra en su puerta. Y a los pocos días muere el hijo. Estaba enfermo y muere su hijo. Pero creo que él se reconcilió, todavía alcanzó su salvación. Entonces, ese es el profeta. Dios nos habla por muchas manifestaciones, nos habla el Señor. Entonces debemos hacer, sexto lugar, solamente quiero llegar a esto. Entonces dice, oye, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, le dijo Jehová, así, ordena tu casa y morirás y no vivirás. Entonces, en Isaías 39:3 dice, entonces el profeta Isaías vino a él, al rey Ezequías, y le dijo, ¿qué dice estos hombres? ¿De dónde ha venido a ti? Ezequías respondió, de tierras muy lejanas. ¿Ha venido de Babilonia? Sí. Entonces llegó el rey de Babilonia, le preguntó mire, ya había sido sanado de su enfermedad. Cuando él se arrepintió, lo sanó y todo, y el mismo profeta le dijo que se iba a morir, pero él se arrepintió, le clamó a Dios y Dios lo sanó y le dijo, te voy a dar 15 años más de vida. Pero según dice que el rey Ezequías pecó, y entonces dice que invitó a los reyes de Babilonia y le dijo, mire, todo esto lo he logrado con mi gran ejército. Hemos triunfado sobre nuestros enemigos, hemos triunfado, hemos conquistado las tierras y todas estas riquezas, esto es lo que dejó mi padre, y todo esto lo he logrado con mi fuerza, con mis grandes ejércitos. Y no dijo nada de Dios, no mencionó a Dios, no mencionó nada de que fue Dios el que le dio la victoria a mis padres, me la ha dado a mí y hemos triunfado, hemos logrado lo que tenemos. No mencionó nada de Dios, dijo, mi ejército, mi gran ejército, hemos llegado a conquistar, a triunfar, así a tomar, a poseer todo lo que tenemos. Y toda esta riqueza ha sido por mi propia fuerza, por mis propias fuerzas he logrado obtenerlo todo. Por eso el profeta llega otra vez y le dice, ¿quiénes eran esos? Cuando él iba entrando, el rey iba saliendo. Y le pregunta, ¿quién era él? Son los reyes de Babilonia. ¿Y qué vinieron a hacer? Bueno, vinieron a preguntar de dónde obtuve toda la riqueza. Y yo les dije que fue por mi gran ejército, porque es un ejército grande y poderoso que tenemos, y por mi fuerza y todo. ¿Y por qué no dijiste que fue Dios el que te dio todo? Por cuanto no hablaste que Dios te dio la victoria sobre tus enemigos y te enriqueció, por tanto este mismo rey vendrá y te despojará de todo lo que tenés aquí guardado, te lo va a quitar y te lo va a llevar y vas a morir. Y así se cumplió la palabra. Llegó un día de guerra, fueron a despojarlo de todo y luego lo mataron. Muy bien, ¿cuántas veces? El Señor nos habla de muchas maneras. Entonces vemos aquí, cuando Dios está hablando a la gente debe de oír y entender. Dios está hablando una y otra vez y debe de entender la gente, porque Dios nos habla uno, nos habla dos, nos habla tres, siempre nos está hablando día y noche y nos habla, y siempre debemos entender. A veces nosotros no queremos oír la palabra, a veces nosotros no queremos oír a Dios, no queremos buscarlo, no estamos interesados de Él, no tenemos tiempo, estamos afanados, estamos apartados, solo pensamos en riquezas, oro, comida, ropa, vestuario, solo queremos todo, tenerlo todo, pero no queremos nada de Dios, solo queremos sus beneficios, pero no nos importa Dios. Es más importante Dios que todas las riquezas que nos rodean, es más importante Dios que todos los logros que logramos, es más importante Dios que todas las metas que nos dispongamos a alcanzar, es más importante Dios que cualquier cosa de este mundo. Muy bien, eso es. Y eso es lo que quiero decirte. ¿Cuántas
¿cuántas veces Dios nos ha hablado? Dime, ¿cuántas veces Dios te ha hablado a ti? En aquel tiempo sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de los príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén. Y dice, fuera del sepulcro. Dice. Entonces está hablando aquí de lo que va a acontecer. Está hablando el Señor, Jeremías 8:1, que está diciendo que en Israel van a sacar, ahorita tienen sus tumbas, todo lo tienen ahí guardado, pero dice que lo van a sacar y van a decir, sáquenlo, esto ya no sirve, ya los van a sacar. Los van a sacar y se va a cumplir la profecía que dice, saquen todo, saquen los huesos de los sacerdotes, los reyes, de los profetas y de los ancianos, sáquenlo todo y échenlo afuera, porque solo adentro eran dignos de ser sepultados, dentro de su reino, dentro de su ciudad. Pero mire ahora, lo van a echar afuera, como que a usted se muriera a usted y le fueran a tirar fuera de Shela, en un barranco, en un monte, como que fuera cualquier cosa. Entonces déjeme decirle que lo que Dios está diciendo en este sexto lugar, cuando Dios nos está hablando, dice el Señor, aquí, dice, por tanto he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra, cada uno de su más cercano. Muy bien, por tanto estoy, dice el Señor, desde ese hurtan mi palabra, dice, y yo estoy cansado de tantos profetas que hoy estamos llenos en las redes sociales, que el profeta Ron, que el profeta Shimán, que el profeta, que la profeta Yadira, que la profeta, que no sé qué, que la profeta aquí. Todos se quieren llamar profetas. Todos quieren ser profetas. Bueno, mejor dicho, profetas, hombres y mujeres, todos quieren ser profetas. Y todos quieren, es que el Señor habla, yo también voy a hacer, yo también voy a profetizar. A veces hablan y entonces, o a veces, como dice, son, ¿cómo se les puede decir a esas personas que se enfocan a muchas cosas, que solo viendo televisión, viendo información, informándose, son aquellos que siempre están buscando una respuesta y se ponen a hablar y hablan de los acontecimientos, hablan de lo que ya se habló, hablan de lo que va a ocurrir, hablan pero ya está hecho. Jesús habla de lo que ya dijo, de lo que va a pasar, pero lo repite el Señor, pero viene el diablo, usa a esa gente y mediocre, sucia y rebelde, ladrón, borracho y adúltero, fornicario, y se hace pasar de profeta. Y el mismo diablo entra, el engañador, el falso profeta, entra Satanás y empiezan a profetizar en el nombre de Dios. Por eso decía el Señor, dejemos que si se cumple es un profeta de Dios, si no se cumple es un falso profeta. Entonces así los aprobaban, y cuando profetizaba el profeta se cumplía, y cuando el falso profeta hablaba y no se cumplía, lo camorreaban y lo mataban. Hoy no lo podemos hacer. Hoy Dios tiene misericordia, porque hay gente que lo hace por el dinero, lo hace por fama, lo hace por obtener riqueza, lo hace para ser admirado, aplaudido, pero no es un verdadero profeta, porque un verdadero profeta debe de hablar tal como el Señor habla, no tolerando el pecado en las iglesias, no tolerando el libertinaje, no tolerando la malicia, no tolerando la rebelión, no tolerando que profanen el templo de Dios. Y por último, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí, entonces vamos a ir, dice, para que se cumpliese lo dicho del profeta cuando dijo, abriré en parábolas, dice en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Muy bien, oiga bien, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Hablaré. Dios siempre va a usar al profeta y va a hablar cosas ocultas.
va a hablar cosas secretas, va a hablar cosas que no se mueven. ¿Por qué? Porque Dios habla antes de tiempo. Quiero decirle que Dios te está hablando y te va a hablar de lo que va a hacer con tu vida, de lo que va a hacer con tus hijos, de lo que va a hacer con tu nuera, lo que va a hacer con tus yernos, lo que va a hacer con tu casa, lo que va a hacer con tu vida. Pero cuando la familia, como dijo Josué, yo en mi casa servimos a Jehová, así quiere Dios que una familia completa esté buscando a Dios en oración y ayuno constantemente. Cada día estén metidos en oración, cada día estén buscando a Dios, cada día lo estén buscando, no importando el tiempo, no importando el día, no importando la hora, no importando la noche, la mañana, no importando. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos hambre de buscar, de comer, de saciarnos de la palabra y crecer espiritualmente para poder conocer a Dios cara a cara, como estos profetas conocieron a Dios cara a cara. Algunos lo oían, otros, como dijo Job, era un profeta. ¿Sabe qué? Job decía: antes de oídas te había oído, antes solo oíanos. Hay muchos solo oyen la palabra, hablan como yo les estoy predicando, solo están oyendo, pero nunca lo han visto. Pero Dios te quiere dar una oportunidad para que se abran tus ojos, para que puedas ver lo que Dios quiere que veas, porque Dios va a hacer algo en ti, que abres tus ojos, que un día tus hijos se conviertan en profetas, que un día tus nietos se conviertan, pero verdaderos profetas. No todos van a ser profetas en tu casa, solo uno será un profeta. Tal vez los demás van a actuar como profetas, pero solo uno podría ser las mujeres. Pero Dios me levantó como profeta de mi casa, me levantó para ser profeta de mi nación. Y aunque no lo crean, porque yo sé que hay muchos, pero Dios me está diciendo que todo esto, lo que estamos viendo, es un tiempo tan difícil, y lo que va a haber más adelante, a finales de este año, las cosas se van a complicar, se van a poner tan difíciles, va a haber una cosa tan terrible, y ustedes se van a dar cuenta los cambios que van a suceder, que van a acontecer en nuestro país, en las naciones, en la tierra. Van a haber cambios, van a haber persecución, muerte para los ministros, se va a aumentar la persecución, van a empezar a perseguir, a matar a los siervos, las siervas, van a empezar a masacrarlos, van a empezar a cerrar las iglesias como está haciendo. Pero Dios dice que el tiempo se está acercando, porque Cristo viene. Cristo está preparando a la iglesia, y por eso le está diciendo a la iglesia que se prepare, porque Cristo ya dijo que va a venir, y Él dice que va a venir a arrebatar su iglesia. Y lo que Él profetizó y lo que Él dijo, se lo dijo a los discípulos, que va a venir, y sobre una nube va a venir, y enviará sus ángeles a arrebatarnos, y nos iremos con Él. No van a ser los demonios extraterrestres, no van a ser los demonios, los ovnis, no van a ser los demonios ángeles caídos, no, van a ser los ángeles de Dios, los ángeles santos que van a arrebatar la iglesia. Y por eso dice el Señor: preparémonos, porque los tiempos se están poniendo difíciles. El tiempo es esto, y Dios dice que Él quiere mostrarte cosas ocultas que tus ojos no han visto, tus oídos no han oído. Eso es lo que Dios quiere. Aleluya, gloria a Dios. Me acuerdo cuando mi madre oraba por mí, cuando yo no era cristiano, era un joven rebelde y testarudo, iba a poner sus manos a medianoche o a 3 de la mañana, oraba por mí, ahí se hincaba a la orilla de mi cama y oraba por mí, ponía las manos: convierte a este hombre en profeta, convierte a este hombre en profeta, convierte a este hombre en profeta, Señor, que sea uno de tus profetas. Y entró en mí cuando yo decía: yo quiero ser un profeta, Señor, yo quiero ser un profeta, yo quiero hablar como profeta, yo quiero ver como el profeta, yo quiero profetizar como el profeta, yo quiero ir como el profeta, yo quiero caminar como el profeta, yo quiero, Señor, actuar como el profeta. Eso es un profeta. Un profeta está dispuesto a hacer cosas ocultas, a manifestar cosas ocultas que no se han visto, que van a ser vistas y van a ser palpables. Eso es lo que Dios dice. Pero cuando llegó el día que se cumplió, que era mi deseo y mi anhelo, pero Dios ya me tenía predestinado y escogido, y hasta que se cumplió y me hizo el llamado, yo ya lo amé. Entonces yo termino: Jesús siempre está vivo. Jesús es el profeta de los profetas. Él es el profeta de los profetas. Él es el fundador de los profetas. Él es el catedrático maestro de los profetas. Él es el profeta de profetas, de los profetas. No hay otro como Él. Y este profeta no falla. Todos los profetas que existieron en la antigüedad hasta el día de hoy fallan, pero el profeta, que es la palabra,
Y la palabra es el profeta, no falla. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es, mi querido amigo y hermano que estás allí atrás de estas pantallas, ahí donde estás, yo quiero decirte que busques al Señor, que honres a Dios, que te entregues a Él, que te congregues en la iglesia, que medite la palabra, que ores, ayunes, busques, tengas un encuentro con Dios. No te conviertas en un religioso, solo como aquellos falsos profetas religiosos que solo van de iglesias, de casa en casa, robando y estafando a la gente, despojándolos de sus riquezas. No, sino un verdadero profeta, dejando y esperando que Dios te prospere, te bendiga, te sustente. Él es el que te va a hacer la obra. Nosotros dependemos de Dios, no de este mundo. Así es, y por eso te digo, busca al Señor, busca a Dios ahora que Él está hablando a tu vida. Búscalo, porque Dios va a hacer cosas grandes y el Señor va a hacer milagros sobre cada vida. Si tú crees lo que yo te estoy hablando ahorita, donde estás, Dios va a hacer un milagro. No me importa qué estás pasando, cuál es tu problema, cuál es tu situación, no me importa cuáles tus penas, cuáles son, no me importa cuáles son tus amenazas, tus persecuciones. Solo sé que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios va a hacer un milagro en tu vida y Dios va a hacer algo grande en ti. Pero búscalo y hónralo. Pero cuando te busques a Dios y empieces a luchar, nunca te apartes de Él. Nunca te apartes por nada. Así es. Yo te bendigo y declaro que la bendición quede contigo. Te amo, que te doy un buen abrazo. Sigue adelante, échale ganas. Pues yo declaro que esta palabra sea de mucha bendición. De bendición para tu vida y tu familia. Bendiciones y hasta pronto. Que Dios los bendiga. La paz quede con ustedes, hermanos.